Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo siempre para mejorar nuestros conocimientos. Seguimos trabajando entonces desde casa. Aprendo desde casa o aprendiendo en casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante curioso y bastante interesante que corresponde quizás a un medio de comunicación masivo como es el periódico. Sí, muy bien. El día de hoy vamos a ver acerca de la diagramación periodística. Ya hemos visto anteriormente lo que corresponde a la primera plana. Hemos visto justamente un poquito acerca del periódico y qué secciones encontramos en el periódico. El periódico sabemos, y ya lo hemos mencionado, es un medio de comunicación masiva escrita, que tiene algunas características y algunos componentes que lo diferencia de cualquier otro tipo de comunicación o medio de comunicación. Pero el día de hoy no nos compete trabajar alguna parte del periódico, sino la diagramación, el contenido del periódico, cómo se elabora este contenido o qué elementos debería de tener para considerarlo dentro de un periódico, ¿sí? Entonces, no será muy fácil realizar un periódico porque no cualquiera lo puede hacer. Es un trabajo arduo, detallado, minucioso y como lo hemos mencionado, lo trabajan aquellos especialistas tanto en redacción, en gráfica, en edición, etcétera. Muy bien, a partir de esta parte introductoria, vamos a ver acerca del propósito que nos enmarca a obtener en esta sesión de aprendizaje. ¿Cuál sería el propósito? Sería conocer y reconocer los elementos de la diagramación periodística. Tenemos que conocer y reconocer dentro de ya una estructura periodística cada uno de estos elementos que conforman la diagramación periodística. El título será Elementos de la diagramación periodística para realizar nuestros organizadores gráficos. Muy bien, también vamos a recordar acerca de la primera plana que hemos visto en la anterior sesión de aprendizaje. Es muy importante verificar que en la primera plana, a modo de repaso, y también recordando acerca del periódico, también está compuesta por ciertos elementos que las personas que se encargan de producir el periódico realizan esta diagramación y conllevan estos elementos como son los tipos de letra, la letra, puede ser los gráficos, puede ser la estructura de cada una, en qué posición debe ir, etcétera. Bien, para empezar a trabajar nuestro tema de diagramación periodística y sus elementos, antes de ello vamos a ver una lectura que está en nuestro libro de actividades, ¿sí? En realidad vamos a trabajar dos lecturas de esta segunda unidad de nuestro libro de actividades. Ya estamos a corto tiempo de terminar esta segunda unidad. Posiblemente lo terminemos a la siguiente semana. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a trabajar estas dos lecturas de nuestro libro de actividades. Una de ellas lo vamos a reflexionar un poquito conmigo, vamos a comentar y la otra lo vas a analizar tú en casa, ¿sí? Así que tenemos que ponernos siempre en postura de un estudiante receptivo y un estudiante con ganas de aprender para solucionar y resolver cualquier dificultad y trabajo que nos dejen los docentes día a día. El título de esta lectura sería La conquista del derecho a la educación de las niñas rurales andinas en Quispicanchis. ¿Sí? La conquista del derecho a la educación de las niñas rurales andinas en Quispicanchis. Exclusivamente este texto está enmarcado en nuestra localidad, en nuestra región que sería Cusco. ¿Sí? Vamos a ver esta fotografía. Hay muchos niños y niñas con muchas carencias. Veamos su ropa, podemos ver incluso quizás el ambiente donde está, ¿no? Muy bien. Hablar de este tema es hablar acerca de educación, es muy reflexivo. En muchas zonas de nuestro país, vamos a ir de lo general a lo particular, en muchas regiones y zonas de nuestro país hay carencia educativa, muchísima carencia educativa. Actualmente estamos atravesando una circunstancia muy complicada, circunstancias muy difíciles, en los cuales la enfermedad del COVID o este virus que ha atacado a todo el mundo y aún más
ha chocado contra nuestras carencias a nivel nacional. Una de las, vamos a decir, de los ambientes, uno de los temas, uno de los aspectos que se ha visto totalmente afectado es la educación. Justamente por eso es que estamos trabajando de esta forma, de manera de repente distanciada, a través de videos o videoconferencias o llamadas, ¿no? Para llegar o tratar de interactuar con ustedes. Entonces, viendo estas circunstancias, esta problemática, la educación se ha visto muy afectada en países donde hay pobreza y en países, disculpen, claro, en países, pero también en regiones y zonas de nuestro país donde hay pobreza y extrema pobreza, donde la educación no es como en la ciudad o en zonas rurales, no lo es, ¿no? Estas zonas de pobreza y extrema pobreza no cuentan ni siquiera con carpetas, no cuentan estos niños para tener una educación con pizarras, no cuentan con los materiales necesarios y muchas veces a falta del conocimiento de sus padres, que la única forma de sobresalir en este país es la educación, tampoco ellos, por la falta de información, ven por conveniente hacer estudiar a sus hijos. Entonces, hablar de educación es hablar de un tema muy reflexivo, pisar nuestra realidad, a la vez muy triste, pero quizás a través de esta reflexión poder mejorar de alguna manera, ¿sí? Hablar de educación en nuestro país es hablar simplemente de carencias, carencias y más carencias en todo aspecto, tanto en los niños mal alimentados, en los niños con necesidades básicas, en los profesores mal pagados, en los profesores con diferentes dificultades como dejar a sus familias para irse a zonas muy alejadas, en recursos para enseñar de manera adecuada, sin luz, sin un ambiente adecuado, sin agua o con mucho friaje, etcétera. Entonces, podemos ver que la educación en este ámbito realmente ha desaparecido para muchos, muchos niños y adolescentes, porque no todos contamos con un medio tecnológico, no. Y muchos profesores lamentablemente no pueden llegar a, a impartir el conocimiento que tienen por estas carencias. Entonces, cuando nos dice la conquista del derecho a la educación de las niñas rurales andinas de Quispicanchis, está hablando justamente de esta zona de Quispicanchis en el Cusco, donde un porcentaje de niñas solamente y niños solamente pueden llegar a una educación del tercer grado de primaria. ¿Por qué? Porque por las carencias, por las necesidades o por la falta de información de los padres, sobre todo de niñas. Hasta el siglo pasado, no estamos hablando de más de 30, 40 años atrás, las niñas no tenían los mismos derechos que los varoncitos, que los varones, no tenían la educación apenas y era un logro que terminaran primaria, pero hasta hace 50 años atrás ni siquiera tenían esa oportunidad. La mentalidad o la ideología antigua era que las mujeres no debían estudiar, que ellas tenían que ser amas de casa o servir solo para la casa. Y en muchos aspectos hemos visto que hay mujeres muy hábiles, muy inteligentes, ¿no? Con todas las capacidades igual que los varones. Entonces, justamente en esta lectura nos habla de esta problemática de la educación y cómo se ha ido superando a través del esfuerzo de docentes, del esfuerzo del gobierno, ha tratado de mejorar para que estas niñas por lo menos puedan llegar a terminar el sexto grado de primaria y de esta forma puedan tener por lo menos saber leer y escribir y no ser analfabetas, porque imagínate, llegar a ser personas, niñas, mujeres analfabetas que no sepan leer o escribir, en esta sociedad, en esta realidad, es realmente lamentable. Y no deberíamos retroceder como país, sino seguir avanzando. Entonces es un tema bastante interesante que tú lo vas a leer, lo vas a analizar aún más después de este conversatorio que hemos tenido para poder responder las preguntas que corresponden a esta comprensión. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema que vendría a ser la diagramación, ¿no? La diagramación periodística y sus elementos. ¿Qué es diagramación? Diagramar es distribuir, organizar. Sinónimos, distribuir, organizar. ¿Qué cosa? Los elementos que vamos a encontrar en en un periódico de manera bimedia, o sea, texto e imagen
que se acoplen, que informen, que sean uno solo. En el espacio bidimensional, o sea, el papel, ¿sí? A ese espacio bidimensional es el papel, mediante criterios de jerarquización, o sea, de lo más importante quizás a lo menos relevante, ¿sí? Buscando funcionalidad del mensaje, buscando que el mensaje sea fácil, adecuado, interactivo, interesante, llamativo, bajo una apariencia estética agradable que llame a la visión del lector y la aplicación adecuada de tipografías y colores, tipo de imágenes. Imposible que en una diagramación de una noticia quizás de criminalística vaya a poner pues al cadáver todo sangrando o desfigurado o yo no sé, no tendría ni siquiera un poquito de pudor hacia la familia y no tendría esta aplicación adecuada de las imágenes. Entonces, diagramar es distribuir correctamente en diferentes posiciones de esta hoja bidimensional, la hoja de papel, los diferentes elementos, imágenes, letras, títulos, subtítulos, etcétera. Eso sería diagramación, ¿sí? Bien, veamos entonces. Veamos entonces. Las herramientas del proceso de diagramación. ¿Cuáles son las herramientas? Dice, una de las herramientas va a ser la retícula. La retícula es una forma estructural que permite organizar elementos conforme vayamos interiorizando la necesidad de trabajar sobre un espacio virtualmente ordenado. Nos iremos desprendiendo de la rigidez real. No se puede concebir la libertad en el diseño si no se conocen los límites. Claro, yo no puedo colocar en la esquina el borde sin respetar los límites, imágenes o letras que de repente ni se van a ver o no van a llevar la atención. Entonces, la retícula es una forma de, vamos a decir, enmarcación que nos ayuda a colocar correctamente en diferentes ángulos las diferentes letras o imágenes correspondientes. ¿Sí? Recuerda, esto lo estamos hablando desde un aspecto tecnológico, ya que desde hace ya algunos años la tecnología ha facilitado totalmente los medios de comunicación masivos, como son los periódicos, pero retrocede a ver algunos años atrás. ¿Tú crees que se hubiera podido hacer digitalmente? ¿Cómo hubiera sido la formación o la diagramación periodística en una época donde recién se estaba impartiendo este tipo de medio de comunicación? ¿Cómo crees? ¿No? Existía quizás ya la fotografía, pero con una máquina de escribir. ¿Cómo hubiera sido? Como antiguamente, incluso yo lo utilizaba cuando no teníamos, ¿no? En una hoja de papel, supongamos esta es nuestra hoja de papel, pegábamos y escribíamos, ¿no? Y esto le sacábamos copia, supongamos, para repartirlo a todos los compañeros, ¿no? Papá y mamá de repente ha hecho eso, o un resumen a mano con dibujos y sacarle copia. Como es una forma de repartir a los demás el contenido de nuestro trabajo, imagínate hacer algo así o algo parecido, escribir en máquina o sacar imágenes de los sucesos para impartir en este medio de comunicación escrito que es el periódico y realizar nuestros pequeños espacios, ¿no? Y nosotros mismos distribuirlo de manera adecuada, de repente con una regla, o otro material que nos ayude. Pero ahora, gracias a las tecnologías, la edición, de repente las restricciones de los márgenes, el color, la forma se nos hace mucho más fáciles. Muy bien. Ahora vamos a ver otra de las herramientas para el proceso de la diagramación, que son las líneas guías. Las líneas guías son más débiles que se trazan sobre el boceto, o sea, como ya tenemos en estructura un boceto, y sirven de base para poder trazar después la estructura arquitectónica. Claro, me va a servir estas líneas guías como un pequeño, como su mismo nombre dice, una guía para poder establecer de repente nombres, letras, datos importantes. ¿No? Esto ya vamos a decirlo así, en base a un boceto que ya tengo de mi periódico digitalmente, ¿sí? ¿Cuáles serán los elementos de la diagramación? Bien, vamos a decir, para maquetear, ¿no? Realizar una maqueta, el contenido del contenido editorial, la actividad de maquetación necesita trabajar con elementos gráficos. Siempre un periódico tiene elementos gráficos, categorías de contenido visual,
Unas imágenes, si te das cuenta, son más grandes y con más color que otras que son de menos color y menos dimensión. El aspecto, que son variables y que pueden modificar el resultado final. Tiene que ser atractivo para el lector. Imagínate el trabajo de escoger la imagen adecuada, los colores adecuados, el tamaño adecuado y la forma correcta. ¿Sí? Para cada noticia y no es una o dos noticias, es un trabajo arduo. Y hay periódicos que salen día a día con fecha. Muy bien, entonces es un trabajo arduo. Otro de los elementos de la diagramación o uno de los principales es el texto, el llamado cuerpo, ¿no? Este tipo en que será impreso contenido principal del impreso, ya sea el libro, publicación periódica, artículos, columnas, crónicas, editoriales, cartas, etcétera. ¿Qué nos dice? La masa del texto acostumbra a llevar más de la mitad de toda la mancha gráfica. Date cuenta, acá no hay imágenes, más de la mitad. Y debe ser delimitada por los otros elementos, debe ser delimitada por los otros elementos como títulos, subtítulos, nombre del editor, imágenes, etcétera. Un formato común para el cuerpo del texto en periódicos es el de tipo serifado con cuerpo, tamaño de 12 puntos. Claro, muy bien, son reglas que se consideran dentro del texto, pero algo muy importante es que ocupa más de qué, claro, debe delimitar y ocupa más de la mitad, ¿no? Importante. Bien, otro de los elementos de la diagramación sería los títulos o titulares, ¿sí? Desde el titular de la primera página, que ya lo hemos visto, la portada, ¿no? Hasta los titulares menores de artículos son subdivididos en subtítulos y subtitulares, colocados abajo del titular principal. Complementan la información e inician a leer el texto. Antetítulos o antetitulares, colocados arriba del titular principal. Ajá. ¿Qué más nos dice? Complementan la información e inician o incitan, disculpen, incitan a leer el texto. Claro, una información llamativa, corta, que van a incitar a que llamen la atención para leer el texto. A ver, también tenemos los intertítulos, que es, o intertitulares o quiebras, colocados en el medio del texto para seleccionarlos y facilitar la comprensión. Claro, muy bien. Entonces, los títulos y los subtítulos o los titulares son muy importantes para guiarnos, llamar la atención y entender de qué se va a tratar la noticia. Muy bien. Otro de los elementos de la diagramación tenemos los destacados u ojos, colocados en el medio de la masa del texto, ¿sí? Entre columnas para resaltar trechos y sustituir quiebres. Son muy utilizados en las revistas, claro, destacados u ojos. Dice, colocados en el medio de la masa del texto, unas líneas, ¿no? Unas líneas. Fotos o fotografías, que son los diarios y revistas, siempre vienen acompañados por un pie de fotos descriptivos y el crédito del fotógrafo. Sí, muy bien, hay fotógrafos especialistas. Si recuerdas, a ver, vamos recordando. Hay una película que conocemos todos que es Spider-Man, la antigua, donde Peter Parker era un fotógrafo que solo vendía sus fotografías. Él no era trabajador del periódico, pero él solo se dedicaba a ser fotógrafo. ¿Te das cuenta? Entonces, él solo se encargaba de tomar las fotos de los sucesos, hechos, acontecimientos para el periódico y posterior edición del periódico. Muy bien. Otro elemento sería el arte. Lo que se llama arte en diagramación son imágenes producidas para ilustrar o acompañar o complementar visualmente la información del texto. De repente nos ponen acerca de, de la biografía de un autor, ¿no? O de un presidente o una lectura que está impartiendo, así como de las niñas
que de Quispicanchis, entonces buscan una imagen adecuada para esa parte del periódico. Las infografías también se encuentran en muchos periódicos que incluyen mapas, gráficos estadísticos, secuenciales y esquemas visuales. Muy importante las infografías, como en textos instructivos aparecen infografías o también para, por ejemplo, porcentajes o resultados sobre las enfermedades del COVID-19 aparece una infografía con cuadros, con esquemas estadísticos, etcétera. Otro, las caricaturas. Dibujos generalmente satíricos, con gracia para hacer reír, ¿no? Con personajes del noticiero, ilustraciones, todo tipo de dibujo ilustrativo para el texto periodístico. De repente, en conmemoración de algún tipo de artículo de un presidente que ha estafado o ha robado y ponen su imagen de forma caricaturizada, disculpen, caricaturizada. Entonces eso también se considera dentro de los elementos. Bien, veamos también las viñetas, que son mini titulares. Acá tenemos pequeñas viñetas que serían como pequeños cómics o pequeñas historietas que marcan un tema o asunto concurrente o destacado. Pueden incluir mini ilustraciones y generalmente vienen arriba del titular del artículo o en el alto de la página. Los boxes o caja. Un box es un espacio gráficamente delimitado que usualmente incluye un texto explicativo o sobre el asunto relacionado al artículo principal. Y finalmente los hilos, que existen para separar los elementos que por algún motivo pueden ser confundidos. Claro, los hilos también. Bien, sigamos viendo algunos otros elementos, como son el encabezado y el pie, ¿no? Y el pie de página. Marcan la costumbre, o mejor dicho, marcan la cumbre, que nos hemos acostumbrado a ver en el periódico el encabezado y el pie de página, que son sumamente importantes, incluso en las fichas de trabajo, en los libros, etcétera. ¿Qué nos dicen? Marca la cumbre y la base, claro, la cumbre y la base, acá la parte superior y inferior, ¿no? En el pie de página casi siempre va la numeración, en raras veces van en la cumbre. Muy bien, en la cumbre la dirección, ¿no? Puede ser, o la fecha, ¿no es cierto?, del periódico. Y la base de la página, específicamente, incluyendo marcas básicas como el nombre del periódico, editorial, fecha, número de edición. ¿Qué más nos dice? El número de la página, cuando es usado en la primera página, la cabecera, incluyen la marca del diario, precio y algunos nombres del equipo periodístico, presidente, director, editor en jefe, etcétera, para complementar algunos datos en el pie de página y en el encabezado. Los espacios para publicidad, único elemento de contenido no editorial de la diagramación, producido por el equipo comercial. Los aspectos que determinan la composición de estos elementos en la página son, entre otros, claro, la publicidad que auspicia este periódico y que tiene o le da rentabilidad o algunas ganancias. Veamos otro elemento, el número y las columnas. La distribución del texto en columnas verticales, hay muchos textos como por ejemplo crónicas o editoriales en columnas verticales, de tamaño regular, espaciadas y válidas para encajar los elementos. Actualmente el patrón en diario es estándar. Es la división de 6 columnas, pero el uso de 8 columnas ha sido predominante. Antiguamente 8 columnas, ahora solamente 6 columnas, incluso menos en la actualidad. Muy bien. Veamos también el color y la tipología de letra. Muy bien, el color es el uso de los colores y matices del periódico, tanto del aspecto, vamos a decir, el aspecto físico del periódico, como el aspecto del contenido del periódico, color de letra, tamaño de letra, color de imágenes, etcétera, ¿sí? Que confiere sentido y modifica el mensaje, muchas veces sutilmente hasta medi- mediados del siglo XX. Los diarios de gran circulación no utilizan impresiones en colores, dependiendo de la escala de grises, para matizar sus elementos. Espaciamiento, interlineado o interlínea entre columnas y entre cada elemento gráfico, ¿sí? Dependiendo del tipo de periódico y el costo de este. La tipología y la variedad y tipo de fuentes de letras que se utilizan, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de letra que van a quizás también llamar la atención o captar la atención del lector.
autor. Muy bien, estos serían entonces los elementos de la diagramación periodística. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos recordado acerca de los periódicos, acerca de la primera plana, hemos visto cuáles son los elementos para elaborar un periódico o la diagramación periodística, que no es un trabajo fácil. Hemos retrocedido en retrospectiva al pasado para ver cómo habría sido una situación hace muchos años y lo hemos visto a través de ejemplos y de contenido textual, ¿no? Muy bien. De esta forma hemos aprendido la sesión del día de hoy y acompañado de nuestro análisis de lectura. Entonces, te toca realizar las actividades correspondientes y conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Sigue estudiando y nunca te rindas.